Daniel, vamos a introducir un tema sobre el que seguro tú vas a, tarde o temprano, a decir, se los dijimos, te lo dije, como dicen algunos por allí. La Asamblea Nacional Constituyente, te informo, ha aprobado hoy, vía decreto, vía los tales poderes constituyentes que tienen, es decir, el poder absoluto, y aquí vamos con una primera distinción, un decreto que invalidaría la actuación legal de los partidos políticos AD, Voluntad Popular, y Primero Justicia de cara a las próximas elecciones, si es que hay elecciones presidenciales. ¿Y en qué se fundamenta este decreto de la ANC? Bueno, en que estos tres partidos, que son como, y para nadie es un secreto, los principales partidos de oposición, no concurrieron a las elecciones anteriores, es decir, a las que acaban de producirse en términos de la elección de alcaldes de hace algunas semanas, ¿no? La explicación es larga, pero además la Asamblea Nacional Constituyente también ha eliminado de un plumazo la existencia de la Alcaldía Mayor de Caracas y de la alcaldía. Hay dos alcaldías mayores en Venezuela. Hay una alcaldía mayor en el Alto Apure, o en el estado Apure, que por cierto, yo no sé si esa es la alcaldía que manejaba hasta hace nada el papá del general Rodríguez Torres, que entró en pugna con el chavismo por un problema local allá, creo que con Carrizales, o no recuerdo con quién tenía un problema. El hecho es, Daniel, y para darte la palabra, yo quiero aquí de nuevo ratificar a través de estas actuaciones la opinión y la lectura, el análisis, si es que cabe, si es que quieren decir que uno analiza algo, de la Asamblea Nacional Constituyente como amenaza. Aquí por mucho tiempo se dijo, y lo escuché muchísimo, gente muy cercana además, que la Asamblea Nacional Constituyente había quedado pintada en la pared, que había sido pura bulla y pocas nueces, que la Asamblea Nacional Constituyente era una cosa que se inventaron y no le funcionó y ahí se quedó. Yo recuerdo, Daniel, que cuando tú estabas acá en Venezuela todavía, hicimos un programa una vez en la que yo me tiré una perorata sobre la materia teórica del poder constituyente, de qué era el poder constituyente. Y yo básicamente en ese momento dije que las aprehensiones que yo tenía sobre la ANC a la venezolana, irrita, nula, ilegal en su convocatoria, en su ejecución y en su proceder, era más allá de todo eso, el hecho de que una Asamblea Nacional Constituyente, y más en el poder público venezolano tal y como lo concibe el chavismo, era una amenaza porque el poder constituyente se asume como un poder total, que es una especie de poder descamisado, no tiene ataduras. Es un poder constituyente que hace y deshace como le da la gana. Cuando yo dije eso, yo no sé si a mí me dijeron tremendista, me dijeron loco, la verdad no lo recuerdo, pero probablemente sí lo haya dicho alguien, ¿no? De que bueno, y este no está viendo, que esto no han hecho nada. Bueno, miren dónde vamos. La configuración de un sistema electoral que ya era dudoso en virtud de cómo se contaban los resultados y de cómo se administraba el acto electoral en sí mismo, a un hecho donde hasta la competencia sea puesta en entredicho. Porque ustedes me dirán que será ahora la oposición, que ya estaba muy disminuida por múltiples razones que no viene la pena señalar en estos momentos, cuando ya ni siquiera le permitan participar legalmente en las elecciones. Entonces estamos hablando de unos tipos que están allí como una especie de gatillo que el gobierno oprime cuando le da la gana. Y como se sienten envalentonados, porque sienten que cada vez capturan más poder, bueno, oprimen el gatillo. ¿Es el poder constituyente una amenaza, Daniel? Y creo que tú lo has señalado con fruición también en artículos, en tus opiniones acá, inclusive para el próximo gobierno de Venezuela. Si no se atiende ese problema de la constituyente, es más, si se valora en las negociaciones de Dominicana la posibilidad remota de reconocer esa Asamblea Nacional Constituyente, pues la espada de Damocles siempre estará orbitando sobre el cuello de los opositores de este país, porque esa gente puede erigirse, como tú lo has dicho, en una especie de tribunal supra todo lo constituido, como una especie de ayatolá a la venezolana, para administrar el poder político de este país, inclusive cuando hay un cambio de gobierno. Yo no sé si tú quieres hacer alguna reflexión sobre este tema, pero creo que es importante alertar a la gente sobre esto que está ocurriendo. Fíjate, en fechas navideñas, cuando todo el mundo está de vacaciones. Hay otra noticia importante que a mí me ha llamado poderosamente la atención, que es esta orden que ha dado Nicolás Maduro, y entiendo que eso también pasó por la constituyente, fue una propuesta, y la constituyente lo aprueba, que es la de prescindir en la administración nacional, estatal y municipal de las licitaciones y de la ley de contrataciones públicas para el otorgamiento de contratos.
¿Eso qué es? Eso es una carta blanca para terminar de raspar la olla que pueda quedar del año. Entonces, si ya tú no tienes que hacer licitaciones, porque antes, en las licitaciones aquí se produce una gran sinvergüenzura. Aquí se establece una comisión de licitaciones donde todos son amigos y se cuadran los contratos y tal. Ya bueno, pero ya esa sinvergüenzura inclusive la dejarán de lado. A lo que se dedicarán única y exclusivamente es a guisar directamente. Bueno, tú ves cosas como esa. Pero cuando ves también que de alguna manera se cree que el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente va a llegar a través de un papel y de una firma, yo no creo que sea así. Es decir, no se ha reconocido a la Constituyente a través de una declaración pública o de la firma de un documento donde ciertos personajes dicen, aquí está, yo reconozco a la Constituyente. No es de esa manera, pero lo han hecho. La han reconocido. Para muestra 3 botones. Número 1, se mandaron a los gobernadores que eligieron en las listas opositoras a que se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente y lo hicieron sin pudor. Es una muestra. 2, se fueron a República Dominicana y aceptaron sentarse en una mesa de negociación con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que si rechazan la Asamblea Nacional Constituyente, lo primero que debieron haber hecho fue negarse a establecer cualquier diálogo o negociación con una señora que es la cabeza de un poder que está acabando con la República. Tercera prueba. Bueno, lo relacionado a los procesos electorales por venir que se están haciendo prácticamente desde la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, los gestos de reconocimiento de la Constituyente van más allá de lo que nosotros podemos ver. La está reconociendo, la ha reconocido, e inclusive la Asamblea Nacional Constituyente ha creado prácticamente una especie de modus vivendi, en el que la Asamblea Nacional Constituyente funciona y la Asamblea Nacional, el Parlamento legítimo, dice o simula estar funcionando. ¿Dónde están los diputados de la Asamblea Nacional? ¿Dónde están? Hay unos cuantos viajando por el mundo, que tienen rato viajando y no han regresado. Bueno, está bien. Pero la pregunta es, ¿qué se ha hecho? La Constituyente está haciendo todas estas barbaridades. La pregunta debería ser, ¿qué hemos hecho los venezolanos? ¿Y qué ha hecho el liderazgo político que dice ser opositor? Esa falsa oposición que cierta gente todavía defiende y que se molesta cuando uno la critica y que salen entonces a dispararle a uno porque te estás metiendo con la oposición y tal, y no sé qué, y suma y no restes y tal. ¿Qué han hecho contra la Constituyente que haya sido eficiente? Nada. Reconocerla, hincarse, ignorarla como quien ignora a un tigre en medio de la sala, un tigre con hambre en medio de la sala. Tarde o temprano te va a comer. En toda esta situación, lo que de verdad termina siendo, ¿cuál es la discusión ahorita? En los grupos políticos opositores. ¿Quién va a presidir la Asamblea Nacional? Esa es la discusión que tienen ahorita. ¿Quién se va a quedar con esa botella vacía? Están unos borrachos peleando por una botella vacía. Y como si hace diferencia que presida uno o presida el otro. O sea, la Asamblea Nacional es una entelequia. La Asamblea Nacional fue disuelta prácticamente desde el mismo día en que fue electa, pero se permitieron, pasaron por alto el fraude electoral que aseguraba un número mayor del que ellos reconocieron en cuanto a diputados, cuando se dejaron a quitar los parlamentarios de Amazonas, cuando pusieron a uno de los principales corruptos que tiene este país, que es Henry Ramos Alú, a presidir esa asamblea, cuando le entregaron la Asamblea Nacional a proyectos sacados del sombrero de distintos intereses, sin tener en las manos un proyecto real para el restablecimiento de la República. Aquí lamentablemente no tenemos una oposición y partiendo de allí, si no tenemos oposición, ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente? Avanzar